Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico, programa producido por especial encargo de la Presidencia del Poder Judicial. El día de hoy vamos a contar con la presencia de uno de los más importantes juristas en el país, que además de haber dedicado de manera bastante apasionada su labor profesional al mundo del estudio y la enseñanza profunda y profusa del derecho, y particularmente de la historia del derecho, también cumple hasta el momento, para fortuna del Estado peruano, función pública en el Tribunal Constitucional, donde además de ejercer la condición de tribuno, también desempeña el papel de director y de manera bastante exitosa, dicho sea de paso, del Centro de Estudios Constitucionales. Me estoy refiriendo, lógicamente, al doctor Carlos Ramos Núñez, a quien el día de hoy, en condición de invitado especial de Enfoque Jurídico, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis Alberto? Contento de estar en Enfoque Jurídico de Justicia TV. Muchas gracias a ti. Bueno, este es un programa, como saben nuestros televidentes, de corte estrictamente académico, no es noticioso. Las conversaciones que tenemos suelen tener una connotación de carácter reflexivo, pero el día de hoy quiero hacer una excepción para comenzar este programa, para comentar algunos de los libros de la última producción que has generado en el Centro de Estudios Constitucionales, y lo tenemos aquí con nosotros, respecto de una reciente sentencia que ha sido emitida en el Tribunal Constitucional con respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad, por lo menos en la forma como se ha venido dando, del procedimiento administrativo sancionador que ejerce la Contraloría de la República. ¿Tú podrías sintetizarnos un poco cómo fue abordada esta temática y que luego llevó a la generación de esta sentencia, que al decir de la casi totalidad de juristas y entendidos sobre el particular, y yo me adhiero a ellos, es una sentencia preclaramente justa y que pone en el cauce de la juridicidad lo que significa el derecho administrativo sancionador? Bien, no obstante que la sentencia ha sido objeto de una solicitud de aclaración por parte del Congreso de la República, ¿no es cierto?, que es parte en este proceso de acción de inconstitucionalidad, que estimo debe resolverse en las siguientes 2 semanas, ¿no? Pues lo que podríamos decir es de que la posición predominante ha sido de carácter intermedio, es decir, por un lado, una de nuestras colegas, la doctora Ledesma, fue de la idea de mantener tal cual la norma, es decir, rechazar cualquier clase de impugnación, ¿no? A su juicio era enteramente constitucional la norma impugnada. Por la otra posición, digamos, en la otra vereda, era la del doctor Ernesto Blum, el presidente del Tribunal Constitucional, que consideraba que toda la norma era contraria a la Constitución, es decir, tanto la facultad sancionadora como la norma, digamos, esta norma que fue al final declarada inconstitucional, en cuanto que era muy gaseosa, muy general. La posición dominante fue esta, ¿no? Lo que se hizo, eso debe quedar claro, es reconocer la facultad sancionadora de la Contraloría y además constitucionalizarla, ¿no? Y digamos, esto a mi juicio constituye un gran avance, un gran progreso y que va de la mano también a la lucha contra la corrupción. Constitucionalizarla, perdóname que te corte, eso quiere decir que así como había estado funcionando la Contraloría, entonces el procedimiento estaba... No estaba fuera de la Constitución, sino que tenía digamos, un reconocimiento legislativo, ¿no? Yeah. Desde el momento que el Tribunal Constitucional la reconoce, constitucionaliza eso, ¿no? Pero por otro lado, el Tribunal Constitucional, en mayoría, consideró que también las normas que acompañaban la facultad sancionadora de la Contraloría eran demasiado generales, ¿no? Si bien ahí no rige stricto sensu un principio de legalidad, tipicidad, de la misma manera como en el derecho penal, sí se requiere establecer por lo menos ciertos elementos centrales, no puede ser tan general, porque eso puede dar pábulo, puede dar pie a sanciones que muchas veces pueden ser arbitrarias, sí, ¿no? Claro.
Entonces, esa es la posición. Ahora, en lo que a mí concierne, yo fui de la idea a través de un fundamento de voto, que en este punto es un voto singular, de que hubiera una vacatio sententiae, es decir, que la norma no fuera derogada, no fuera expulsada del ordenamiento jurídico, mientras no hubiera otra norma que regulara enteramente esta situación, ¿no? Yeah. Pero bueno, pues nosotros debemos de pronunciarnos aproximadamente en unas 2 semanas. Ahora, algo que debe de entenderse es que el Tribunal Constitucional es una entidad que cuida el orden constitucional y que, si bien también naturalmente tiene que estar de acuerdo en combatir la corrupción, tiene que hacerlo con las armas de la Constitución en la mano. Eso, ¿no? Justamente quería yo comentar porque el argumento de defensa de la norma que ha sido declarada inconstitucional y por lo tanto abrogada con esta sentencia, señala de que esto constituye un retroceso en la lucha contra la corrupción, porque ahora está de moda pues la lucha contra la corrupción. Hay mucho de demagogia ahí, pues, ¿no? Claro, Sí. así como en las épocas libertarias, ¿no? de mediados y fines del siglo XIX, la libertad era el concepto bajo el que se arropaba de todo, hasta los abusos más espantosos que uno puede haber conocido en ese momento históricamente hablando. El día de hoy, bajo el concepto de lucha contra la corrupción, también se esconde todo. Esto es un caballo de Troya, ¿no? Es un presente griego cuyo vientre, lamentablemente, a veces contiene pues el virus purulento que lejos de contribuir realmente a la lucha contra la corrupción, lo que hace es terminar convirtiéndolo en un instrumento de persecución política. Ahora es comprensible que haya pues una indignación ciudadana, ¿no es cierto? Y es cierto de que hay todos los elementos que legitiman esto, ¿no? Con lo que hemos podido ver. Pero también es verdad de que ese combate a la corrupción, sobre todo en términos constitucionales, tiene que hacerse siguiendo debido proceso, las garantías que la Constitución consigna, porque imagínense qué clase de Estado de Derecho sería el nuestro. Ya no sería un Estado de Derecho si nosotros tiráramos por la borda esa clase, digamos, de mecanismos de garantía. Así es. ¿No es cierto? Que están ahí presentes. Y el Tribunal Constitucional no es un órgano demagógico, no es un órgano, digamos, que existe por azar, sino porque está ahí por mandato constitucional para proteger el derecho de las personas, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser constitucional un procedimiento que tiene por juez instructor a un profesional que no está versado en materia jurídica? Porque los instructores que se encargan de realizar estos procedimientos son contadores, y con el respeto por la profesión de la contaduría, pero son contadores, no son personajes vinculados. Es como si, no sé, nosotros fuésemos a un hospital para someternos a un procedimiento quirúrgico a corazón abierto y llamamos a un abogado para que nos haga ese procedimiento, ¿no? ¿Cómo puede ser constitucional algo de esa naturaleza? En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha dado la pautación Bueno, la correcta. Contraloría misma tiene que hacer una serie de ajustes, ¿no? Miren, junto a las normas generales que promulga el Congreso, hay una gran cantidad de normas que son, digamos, de autorregulación que la Contraloría dicta, ¿no? Que son muchas, ¿no? Y yo creo que tienen que hacer los ajustes del caso para garantizar la presencia de juristas, de gente con formación jurídica que pueda tener, digamos, una idea bastante clara del trabajo que hace, ¿no? Y en un esquema constitucional y no en ese viejo esquema que se ha estado manejando con un procedimiento inquisitivo, decimonónico, ¿no? El hecho de hablar de jueces instructores, inclusive son terminologías que no corresponden ya ni siquiera a los tiempos de constitucionalidad y de los estados constitucionales, ¿no? Bueno, por todas esas razones se decidió pues hacer ese control constitucional, ¿no? Bueno, finalmente, para terminar esta curiosidad noticiosa, que además es de interés, por supuesto, de todos los que nos están observando. El Tribunal Constitucional ha expulsado del ordenamiento jurídico esta norma, pero ha propuesto, porque es facultad del Tribunal Constitucional, alguna modificación de la norma de manera taxativa en su sentencia, o ha dejado en manos absolutas del Congreso de la República la labor legislativa para poder rehacer bajo ciertas pautaciones indicadas por el Bueno, claro, el Congreso tiene las atribuciones
legislativas por mandato constitucional para cubrir esos vacíos. Básicamente la idea de lo que se trataría es de evitar normas de carácter tan general, ¿no? Estas que llamamos de orden en estándar, ¿no? ¿No es cierto?, que pudiera dar pie a una arbitrariedad, ¿no es cierto?, por parte de la Contraloría. Bien. Eso empezará a suceder entonces después de que se absuelvan estas consultas que... Y claro, cuando la aclaración sea resuelta, lo cual estimo se hará dentro de 2 semanas aproximadamente. Un mes como máximo. Quizás antes, ¿no? Simplemente esperamos el retorno del doctor Ferrero. Digo, hasta la notificación al Congreso de la República para que luego pase la comisión correspondiente. Sí, no creo que sea más de 15 días. Sí. Muy bien, muy interesante. Bien, bueno, ahora vamos a lo nuestro, que es el tema académico. Quiero reiterar tu labor y felicitarla, ¿no?, como director del Centro de Estudios Constitucionales. Ha llegado hasta nuestras manos la publicación de algunos libros, vamos a comentarlos contigo, pero quiero comenzar por este que me ha fascinado y déjame decirte, me lo he leído de un tirón en toda una noche y me siento muy nutrido realmente por la pluma tan fina del poeta español José Calvo. Este libro titulado Jura et Poemata, versos y constitucionalismo de tradición liberal. Cuéntanos en principio, ¿quién es el poeta José Calvo? Bueno, José Calvo González es un profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga y que es uno de los exponentes más valiosos, yo diría, en lengua hispana, en esta relación no siempre fácil entre el derecho y la literatura. Es el segundo libro que el Centro de Estudios Constitucionales publica del profesor Calvo y además es el tercero en la serie Derecho y Literatura. Antes publicamos el libro de Peter Eberle sobre poesía y constitución. Sí, así es. ¿No? Y este libro sobre la poética alrededor de la Constitución de Cádiz, ¿no? Este documento constitucional del año 1812, llamado también la Pepa, ¿no? Fue objeto de, digamos, de cánticos, ya sea que lo apoyasen, ya sea que querían una posición más radical, o ya sea que lo cuestionaban por ser una carta, digamos, constitucional, de monarquía constitucional, y era impugnada por aquellos que eran partidarios del absolutismo, ¿no? Pero además visionaria, ¿no? Bueno, fue esencial porque sin ella tal vez la independencia no habría sido posible, sí, claro, ¿no? Ni el desarrollo de todo un edificio constitucional, ya sea en la organización del Estado, ya sea en el reconocimiento de derechos. Al contrario, fue más bien Fernando VII que cometió el grave error de desconocerla, cuando su reconocimiento habría garantizado probablemente el mantenimiento... Una extinción de la colonia, ¿no? Claro, en realidad se habría garantizado quizás el mantenimiento, digamos, del orden, no diré colonial, sino de la monarquía constitucional panhispánica, ¿no? Sí. Aquí justamente, en el primer capítulo del libro, José Calvo transcribe un fragmento de un poema escrito por Francisco Sánchez Barbero en 1814, allá en España, y que está dedicado justamente a la Constitución, ¿no? Y dice así: y la sin par Constitución sucede, Constitución resuena doquiera ya, Constitución inflama a los españoles pechos y contra el crimen espantosa truena. Ven, ven, oh juventud, ella te llama, tus sagrados derechos a revelarte fiel. Cómo desdeña al déspota y tirano, cómo a ser ciudadano y a conocer enseña tu excelsa dignidad y poderío. Realmente es raro encontrar poesía dedicada a algo tan, digamos, impropio, por decirlo de alguna manera, de los objetos a los cuales tradicionalmente suele dedicar la poesía sus letras. El amor, la política,
¿no? Es decir, elementos que inflaman el corazón, logran exudar un sentimiento pasional. Y la ley, pero más allá de una reflexión filosófica, jurídica, claro, no así. Por eso es que la relación entre derecho y literatura ha sido mucho más común, pero tú reflexionas bien aquí que esta infrecuente relación entre derecho y poesía es particularmente especial precisamente por esta razón, ¿no? Claro. Y bueno, y en el caso peruano nosotros hemos tenido, digamos, numerosos ejemplos, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga hizo una sátira a la Constitución, ¿no? Sí. Él era un conservador que en realidad tenía mucho escepticismo acerca de los principios de libertad, acerca del principio de igualdad ante la ley. Él más bien era un hombre del antiguo régimen, un simpatizante del absolutismo monárquico. Y entonces su sátira sobre la Constitución piensa de que es imposible, ¿no?, establecer, por lo menos en un sistema de orden público, de funcionamiento institucional, el principio de igualdad ante la ley. Lo propio Manuel Atanasio Fuentes, ¿no?, que no solamente el murciélago, que también ridiculizó decisiones de alcance constitucional enorme, como por ejemplo la manumisión general de los esclavos dictada por Castilla en diciembre de 1854, o el fin del tributo indígena, ¿no? Es decir, también hay una poesía prolibertaria, pero podría decirse que hay también una poética conservadora, ¿no? Es decir, pero además, ¿cuál es la ventaja de que a través de sistemas como el de la letrilla puede llegarse a un público incluso mejor como podría llegar un texto constitucional? Porque el alcance de la fórmula poética tiene mayor, digamos, dimensión propagandística, una mayor forma, un mayor impacto comunicativo, ¿no? Claro, revolución caliente. Exacto, ¿no? Y yo creo que lo mismo, esa es una tarea pendiente por parte de historiadores, por parte, yo diría, de aquellos que hacen también literatura histórica, de reconstruir una poética de las constituciones, ¿no? Es decir, esto era más común en el siglo XIX, mucho menos en el siglo XX, pero yo creo que también hay en ocasiones, así como hay una narrativa, digamos, que tiene que ver con el derecho, hay también una poética que está detrás de ella. Sí, pero digamos, en líneas generales entonces, la poética dedicada a la Constitución y a la ley en términos generales difiere de la poética tradicional en el sentido ya expresado hace unos minutos atrás, porque más bien va a cumplir, no sé si con glosa y con sorna en muchos casos, el papel crítico o de apoyo a la legislación que vamos a tener. ¿Es así? ¿Ese sería el papel que cumple esta poética decimonónica? Claro, yo diría que hay un público, ¿no?, que está detrás, ¿no? Sí. Hay una comunidad política, unas veces a favor, otras veces en contra, pero hay también una manera de llenar un vacío. ¿Por qué? Porque la legislación, sobre todo a partir del siglo XVIII, con el desarrollo de las tesis de la soberanía de la nación, ¿no es cierto?, se va haciendo más técnica. Entonces, aquello que se llama el canto de la Constitución o el canto de la ley desaparece. Por ejemplo, la parte expositiva, la parte introductoria de la Constitución, los preámbulos constitucionales, que son el canto de la ley, el canto de la Constitución. Hacia el siglo XVIII empiezan a desaparecer. Digamos, como que ya no queda espacio al legislador para la poética. Entonces, ese espacio que el legislador deja para la poética, para consagrarse en la técnica legislativa, porque se le demanda que las normas sean generales ante la ley, que se siga el principio de igualdad, yo creo que de alguna manera encuentran un refugio, ¿no es cierto?, el de la poética, ¿no? Entonces, bueno, pero algo queda, ¿no? Las constituciones aún hoy yo creo que tienen una dimensión poética, hasta en el sentido, digamos, hasta cuando desgraciadamente en muchos casos no se cumplen, ¿no? Digamos, esa suerte, digamos, de insuficiencia
material que puedan tener los textos constitucionales, también a mi juicio forman parte de lo que cuando se dice eso es literatura o es necesario que se materialice la norma, cuando muchos textos son letra muerta, son papel mojado, son hostias sin consagrar, en el lenguaje decimonónico, como recordaba Ricardo Palma, que cuando llegaba una real cédula de España y el virrey no la cumplía, decía, esta es una hostia sin consagrar, ¿no? Creo que también hay esa dimensión poética de insuficiencia, de carencia, de imposibilidad, digamos, de que una norma pueda materializarse. Sí, muy interesante. Vamos a hacer el primer corte en el programa para seguir conversando sobre este particular. Listo. Y comentar algunos otros libros que han sido publicados por el Centro de Estudios Constitucionales. Perfecto. Muchas gracias. No se vayan, ya regresamos con nuestro tribuno, Carlos Ramos Núñez, en Enfoque Jurídico. Permiso. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional. Carlos, hace pocos años, más o menos aproximadamente unos 5 o 6 debe ser, recordarás, un afortunadamente ex juez del Poder Judicial de la Corte Superior de Lima específicamente, emitió una sentencia de habeas corpus amparando a esa mesnada de la victoria que causó todo esta trifulca cuando fueron desalojados y mataron a un caballo, recordarás, y casi matan a un policía pretendiendo quebrarle el cráneo con un ladrillo en la cabeza, ¿no? Entonces, ese ex juez, reitero, para fortuna de la judicatura, bien colocado este término que resaltamos, ex juez, escribió en su sentencia, dentro de la serie de lo que hoy ya podemos decir con total tranquilidad y seguridad, además, cantinfladas, una expresión que se ha venido repitiendo, porque bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Repetimos lo que escuchamos porque probablemente suena bien a nuestros oídos. Una frase según la cual es necesario remitirnos al Quijote, este libro que inaugura la lengua castellana con toda la virilidad y la riqueza que le caracteriza, ¿no?, a nuestro idioma. Don Quijote de la Mancha. Decía este juez que a él lo criticaban y recordaba unas supuestamente palabras de Sancho Panza, ¿no?, que estarían aquí en el Quijote. Y decía, así como ha dicho Sancho Panza, los perros ladran, maestro. Y el Quijote le respondía, señal de que avanzamos, Sancho. Pero tú has leído el Quijote y varias veces. Y lo has leído, y cada vez que uno lee el Quijote siempre encuentra algo nuevo, algo con que refrescar el alma, ¿no? Así como aquí José Calvo hace referencia, por ejemplo, al tema de los galeotes que fue encontrado por Don Quijote a su paso. Pero en ninguna de las páginas existe esa referencia de Sancho Panza. Avanzamos, maestro, y los perros ladran, señal de que estamos caminando, ¿no? Eso jamás lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, parece que eso está bastante bien acendrado en el ideario colectivo, en la cosmovisión de las personas, que llegan inclusive hasta personajes como este señor, ¿no?, ex juez, destituido después precisamente por sus tropelías jurídicas, o judiciales, no jurídicas. Pero el punto es, hay una relación bastante intrínseca entre derecho y literatura. De hecho, después de leer este texto que han producido en el Centro de Estudios Constitucionales Iura et Poemata, regresé a la biblioteca, a la mía,
y saqué este pequeño libro de Luis Garrido titulado La criminología en la obra de Cervantes. Un texto realmente valioso e importante, ¿no? Y tú en la introducción del libro de Calvo dices que la relación entre literatura y derecho ha sido precisamente abordada desde la perspectiva de una disciplina del derecho. Yo concuerdo contigo en que efectivamente la historia del derecho es una disciplina del derecho, como lo es el derecho y la literatura también, ¿no? Pero es posible que, ya sea por ignorancia supina o por repetición loresca, si cabe este neologismo, a veces personas en las que se supone que deben tener cierto nivel de formación, personajes que se suponen ser cultileídos, cometen graves deslices como estos, inclusive en la poética, ¿no? ¿Qué opinión te merece sobre el particular? Bueno, eso es inevitable y además hay que considerar un detalle, ¿no? Una cosa es el texto y otra cosa es la interpretación, ¿no? Como ese grupo, digamos, de fieles que ante los mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo, de pronto protestan. Y entonces se ven la obligación de decir, Abraham, eso dice la ley, pero veamos qué va a decir la jurisprudencia. Bueno, en el Quijote, por ejemplo, cuando Sancho Panza es gobernador de la ínsula de Barataria, ¿no es cierto? El gobernador es al mismo tiempo no solamente un responsable administrativo de la marcha institucional de la ínsula, sino también es un juez, ¿no es cierto? Un juez del antiguo régimen ejerce gobernaculum y jurisdictio, ¿no? Es decir, le presentan varios casos frente a él. Uno de ellos es muy interesante y, por ejemplo, al historiador del derecho le sirve para ver cómo puede funcionar el juramento decisorio, que nosotros lo tuvimos como un medio de prueba hasta en el Código de Procedimientos Civiles del año 1912. Recién desapareció el año 1993. Entonces, dos ancianos muy pobres ellos se acercan hasta Sancho Panza, que es el juez, el gobernador de la ínsula de Barataria, y uno de ellos le dice al otro, ¿sabe qué cosa? Yo quiero que fulano de tal, mi amigo, ¿no es cierto?, jure que si es cierto que me ha devuelto el dinero que yo le presté, que jure ante Dios. En ese momento el deudor lo que hace es, le entrega el bastón al acreedor, ¿no? Y entonces está a punto de jurar, a Sancho Panza se da cuenta de eso, pide el bastón, lo rompe y dentro está el dinero, y entrega el dinero al acreedor. Entonces el pueblo que está viendo dice, ah, maravilla, un gran juez, ¿no? Es decir, además de lo espectacular de la situación, vemos la suspicacia, digamos, la habilidad de Sancho Panza, que es un hombre del pueblo, ¿no?, que no tiene ninguna clase de formación académica, ¿no? A diferencia de Sancho Panza, del Quijote, que es un hombre leído, que incluso le ha dado una serie de consejos para que ejerza mientras gobierna la ínsula de Barataria, pero ese Sancho Panza le ha entrado por una oreja y luego le ha salido por la otra, pero realmente hace un papel fenomenal como juez. Ahora, yo creo que en efecto no se necesita de muchos conocimientos para ser juez, dice, es mejor que tenga sentido común, y si tiene conocimientos en buena hora, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Pero sobre todo yo creo que hay un buen juez tiene que tener un sentido de prudencia, ¿no es cierto? Ese sobre todo, digamos, un sentido de equidistancia. Sancho Panza recibe varios consejos del Quijote para ser un buen juez, un buen gobernador. Entonces, y entre ellos está el no dejarse, digamos, conmover por otra clase de influencia, el poder, el dinero, la fama, hoy día diríamos, digamos, el mundo mediático, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es inevitable que muchas veces operadores de justicia, digamos, incurran en dislates como el que has mencionado, ¿no? Hasta yo diría de que es en muchos casos inevitable porque hay una distancia entre la norma y la interpretación y la aplicación de la misma. Mira, precisamente hablando sobre esa labor que ejerce el juez, recordarás que el jurista chileno Juan Bustos Ramírez solía calificar al juez de un personaje intermedio entre Dios y los hombres, ¿no? Porque tenía
Bueno, capacidad depende de su vida. La vida. La vida muchas veces en los casos que hay pena de muerte o incluso podría decirse aquellas decisiones que tienen que ver con su libertad, bueno, por 15 años, 20 años, en fin, es decir, es una decisión tremenda, tiene que ver con su patrimonio, tiene que ver con su honor, es decir, es una tarea propia, digamos, hasta cierto punto podría decirse, una labor cuasi divina, ¿no? Y por esa razón es que Sancho, siendo gobernador de la ínsula, lo que recordabas hace un momento, dice bien, no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello, sobre todo quienes administran justicia. Y este libro, producido por Piero Calamandrei, El elogio de los jueces, es un extraordinario texto, dice, aquí en la página 356 de esta edición libre que se realizó en 1900, en Buenos Aires, ¿no? El año de 1956, justamente el año del fallecimiento de Calamandrei, dice lo siguiente: un anciano magistrado, sintiéndose morir, oraba serenamente en su lecho: Señor, querría al morir estar seguro de que todos los hombres a quienes he condenado han muerto antes que yo, porque no puedo pensar en que deje en las prisiones de este mundo, sufriendo penas humanas, aquellos que fueron encerrados por orden mía. Qué fuerte, ¿no? Claro, es una tremenda responsabilidad. Pero esto viene dado no desde la comprensión técnica del derecho, sino desde el ámbito de la literatura. Y eso es lo rico que rescatamos precisamente en las labores que como Calvo, desde la poética Ronald Dworkin desarrolla su teoría interpretativa de los principios a partir de la visión escalonada de la novela, ¿no? Es decir, los hermanos Kamarasov, básicamente, ¿no? A partir cuál de ellos puede ser el responsable. Es decir, en una suerte de interpretación por etapas que por otro lado va afianzando los derechos fundamentales, es decir, en una línea interpretativa que no se desarrolla de una sola vez, sino que se va desarrollando, podría decirse, de manera progresiva, ¿no? Es decir, y de esa manera los derechos fundamentales se afianzan, es decir, no es la labor de un juez, es la labor de varios jueces, no es la labor de una generación de jueces, es la labor de varias generaciones de los mismos, ¿no? Es decir, la labor interpretativa no es solamente una labor individual, es también una labor colectiva, ¿no? Que compromete, digamos, a un colectivo de jueces, a todo un poder judicial, no solamente un poder judicial, a un sistema de justicia en su conjunto, ¿no? Sí, pero lamentablemente en ese colectivo siempre se encuentran, como todo en la vida, ¿no? En el colectivo de médicos, en el colectivo de economistas, el colectivo de lo que fuere, ovejas negras, ¿no? Y tú decías hace unos minutos atrás, yo concuerdo contigo. No, a veces en ese sentido. a veces las ovejas negras son las más, digamos, yo diría, lo mejor que tiene lo mejor que tiene el corral, ¿no? Pero es que cuando lo dice con sorna, porque las otras, las blancas son peores que la negra. Yo lo que diría, básicamente, es de que el juez tiene que, no obstante el enorme poder del que está investido, ¿no es cierto?, tiene que tener un sentido, tiene que ser consciente del enorme poder del que está dotado, ¿no es cierto? Y ese inmenso poder del que está dotado no puede ser un poder irrestricto, no puede ser un poder total, no tiene que estar restringido. No solamente restringido por otros poderes del Estado, por ejemplo, la función que hace el Tribunal Constitucional, tiene que haber también una suerte de autolimitación, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una suerte, digamos, de automoderación que el propio juez tiene que realizar de sí mismo, ¿no es cierto? Y no sé si sentirse como parte de las ovejas blancas o parte de las ovejas negras, en fin, ¿no es cierto? Más allá de ninguno de los dos grupos, pero es importante de que al final se considere que la labor del juez es una labor no inconmensurable, es una labor finita, es una labor al final terrenal, es una labor que está sujeta a una serie de restricciones, ¿no? Creo que queda en pie el famoso consejo del Quijote a Sancho Panza, la idea de humildad. Exacto. Ahora, yo iba a decir justamente por eso, concordando contigo cuando señalas que para ser juez, no hay que tener mucha versación en muchas cosas, pero sí tener un elemento central, ¿no? Sensibilidad humana, ¿no? Y parte de la sensibilidad humana implica
precisamente tener la capacidad para ver lo que nadie normalmente ve en la sociedad. Es decir, el abogado que no es jurista realmente no es abogado. Y esto me hace recordar una frase de Martín Lutero que decía, y el jurista que solo es jurista tampoco es nada. Claro, así es. ¿No es cierto? Hay una dimensión humana y que tiene que ver con esa capacidad para ver elementos sociales, culturales, religiosos, políticos, literarios. Y al final eso es la Constitución. Ajá. ¿No es cierto? La Constitución no se crea que solamente es lo que la Constitución dice, es un conjunto de principios que de alguna manera congregan todos los elementos sociales y culturales de una nación. ¿No es cierto? Un sinónimo de Constitución es una tradición constitucional. Es decir, nosotros no hemos edificado de la noche a la mañana, por ejemplo, un país con una división de poderes, con un sistema presidencialista, con un sistema, digamos, de carácter unitario, ¿no es cierto? No es de la noche a la mañana, es un tejido social que se ha ido formando a lo largo de generaciones, ¿no? A lo largo de décadas, ¿no? Y a veces a patadas. Bueno, eso muchas veces se ha formado con marchas y contramarchas, ¿no? Es decir, es la historia de un país. Sí. Ahora, esta sensibilidad entonces niega, creo yo, de manera absoluta que el juez solamente sea aquel personaje que a la hora de empezar a redactar su resolución, su sentencia, su decisión, diga, según lo prescrito por los artículos 343, 44 y 45 del Código de Procedimientos Penales, concordante con el artículo 78 del Código Penal, que encuentra referencia en el artículo tal de la Constitución Política y según lo ha prescrito el Decreto Supremo. Es decir, el juez, claro, que piensa que el derecho comienza y termina en el mandato legal, definitivamente no debe ser juez. Tú eres juez. Yo no veo sentencias del Tribunal Constitucional en las que tú seas ponente que comiencen y terminen de esa manera. Hay una riqueza mayor. Claro, es que en realidad es la época de los principios, ¿no? Sí. Es decir, no basta una articulación puramente normativa. Es decir, el principio se va forjando a partir de criterios interpretativos diversos, ¿no? Y atendiendo pues a una lectura de la realidad también, ¿no? Es decir, pero lo que es verdad es que ya la época en la que el abogado o el juez citaba un artículo del código es una época que ha fenecido, ¿no? Que ha fenecido. Ahora también el derecho está hecho de rituales. Digamos, estamos aquí en medio, por ejemplo, en esta hermosa sala, ¿no es cierto? Una construcción del Palacio de Justicia que tenía que ver con la aparición del Código de Procedimientos Penales en materia criminal en 1920, que exigía la construcción de un ámbito, de un espacio más grande. ¿Por qué? Porque se requería audiencia pública, exacto, juicio oral, la gente iba a ingresar. Yo todavía me acuerdo que una tía, abuela que vivía en Breña, seguía de cerca el caso Banchero y llegaba a algunos de estos establecimientos del Palacio de Justicia y se encontraba con sus amigas y amigos y decía, no he podido venir ayer porque fui a recoger a mi sobrino de la empresa de transporte, pero ha estado muy interesante. Sí, no sabes lo que te has perdido hoy día, pero el ahora... show de la época. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, hay también un ritual de la justicia. Pero no todo acaba ni en la ley ni en el ritual de la justicia. Ni comienza tampoco. Exactamente. Yo creo que eso es una amalgama de muchos elementos, ¿no? Pero sobre todo un juez tiene que juzgar en nuestros días a partir de criterios de ponderación, ¿no? De criterios de equilibrio, de sensatez, de sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos. Desgraciadamente. Sí, bueno, esto da para más definitivamente, pero hay otros libros que tenemos que comentar, como por ejemplo este titulado Justicia Profana, el jurado de la imprenta en el Perú, que está también muy interesante. Pero de él vamos a hablar en el siguiente y último bloque. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Muy bien, no se vayan. Estamos en Enfoque Jurídico conversando con el doctor Carlos Ramos López.
Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Estamos en una grata conversación con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de tocar el comentario de este libro de Justicia Profana, quisiera hacer algunos comentarios contigo sobre este texto que publicaron también en el Centro de Estudios Constitucionales, La Letra de la Ley, Historia de las Constituciones del Perú, que tú mismo te has encargado de elaborar y editar. Si no me falla la memoria, salió publicado en junio del año pasado y ha habido una reimpresión de esa edición ahora en enero de este año, ¿verdad? Sí, sí. En la página 20 de este texto, bueno, el libro habla sobre todas las constituciones del Perú, pero en la página 20, hablando de la Constitución de 1823, haces una referencia a mi bisabuelo Toribio Pacheco, a quien llamas nuestro primer historiador de las constituciones. Ese dato lo voy a guardar familiarmente. Y él dice con ironía lo siguiente: según esta Constitución, el poder legislativo es todo, el ejecutivo nada, y esta sola consideración basta para creer que su observancia había de ser efímera y su duración muy corta. En una época en que se requería obrar más y discutir menos, era preciso dar más ensanche al poder en quien reside esencialmente la acción. ¿Qué tal Constitución? Claro, era en realidad una situación, podría decirse, de esquizofrenia jurídica típica. ¿Por qué? Porque el Perú se encontraba en guerra con España, ¿no? En el afán de eran las guerras de la independencia, aún no había tenido lugar ni Junín ni Ayacucho, pero curiosamente la redacción de la Constitución del año 23 pareciera que se hacía al margen de cualquier contingencia bélica. ¿No es cierto? Tanto así que en lugar de fortalecer, como quería Pacheco, el poder ejecutivo, más bien se fortalecía el poder legislativo, que no era el más idóneo para enfrentar la guerra, naturalmente. Ahora es cierto que una vez que llegó Bolívar, se suspendió la vigencia de la Constitución de 1823. Fue el dictador plenipotenciario. Claro, pero fue iniciativa de los propios asambleístas, parlamentarios que dijeron, bueno, que la Constitución no entre en vigencia. Y claro, y en realidad había también un interés ideológico muy grande porque es una carta política rusoniana, ¿no? Sí, claro. Es decir, que está inspirada en el pacto social, tanto así que dice, quien niegue el pacto social, vean usted lo ideológica que es, no es ciudadano, ¿no? O pierde la ciudadanía. Bueno, la historia de nuestras constituciones, la letra de la ley, no es una historia que hay que seguir naturalmente, ¿no? Pero en la que no hay que confiarse. ¿Por qué? Porque la historia de los textos constitucionales no es lo mismo que la historia de las constituciones. ¿Por qué? Porque la historia de las constituciones no es una historia literal. ¿No es cierto? Hay que estudiar los textos constitucionales, ni plana eso. José Larriba Agüero decía, si creyéramos que la historia constitucional del Perú se limita a la historia de los textos constitucionales, podríamos hacernos la idea que el Perú no es el Perú, sino Suiza, ¿no? Sí. Y en efecto, hay que ver ahí cuáles son las carencias. Muchas veces detrás de un texto constitucional no está el reconocimiento de una realidad, está la negación de una realidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la Constitución del año 56, cuando dispone la abolición de la pena de muerte, en realidad es una consagración de carácter filosófico. Pero eso no significaba que la pena de muerte, por lo menos extraoficialmente, había desaparecido en el Perú. Muchas veces detrás de una norma se esconde una forma de tratar de tapar la realidad con un dedo, ¿no? Es decir, el reconocimiento del habeas corpus a nivel constitucional por Leguía. ¿Qué cosa significó? Significó más bien una época en la que Leguía empezó a perseguir a sus enemigos políticos, ¿no es cierto? Y se dio pues un incumplimiento masivo del habeas corpus, tanto así que tengo un libro que se llama Ley y Justicia en el oncenio de Leguía, que en gran medida está construido con expedientes judiciales y habeas corpus, donde se ven los límites, pero también el coraje de los jueces a la hora de declarar fundados los habeas corpus, ¿no? Entonces es necesario que a la letra de la ley se sume, digamos, la realidad
¿no? Ver lo que pasa a nivel de los expedientes judiciales, a nivel de la discusión parlamentaria, a nivel, digamos, del conflicto político. Solo así se puede hacer una reconstrucción completa de las constituciones. En este libro no has incluido el Estatuto Constitucional de San Martín de 1821, que, digamos, en términos prácticos, prácticamente crea el Poder Judicial peruano, ¿no? Claro, lo que pasa que, como se dice en la introducción, ahí simplemente me ocupo de aquellas constituciones que se llaman, según la doctrina, perfectas. No porque lo sean, porque muchas están teñidas de imperfección, sino porque las llamamos perfectas porque junto a la organización política hay un reconocimiento de derechos fundamentales. Entonces, en el caso de la Carta, básicamente del Estatuto, lo que había era un reconocimiento de la estructura del Estado, ¿no es cierto? Pero no había un reconocimiento, digamos, de los derechos fundamentales. Simplemente por esa razón, ¿no? Pero en todo caso es una tarea pendiente. Yo lo que quisiera es hacer un trabajo de historia constitucional, no sé si personal, quizás más bien un esfuerzo colectivo como el que se están llevando a cabo en otros países, el caso de México, de Colombia, en fin, para estudiar las distintas instituciones que el Perú ha tenido en los siglos XIX, XX y XXI, ¿no? Sí. Ahora, este libro, en su primera edición, dio cabida a la producción de un libro bastante grueso y gordo, no lo tenemos en este momento, pero que resulta del acopio de los textos de todas las constituciones peruanas y que acaba de ser reeditado el año pasado también con el apoyo de la Academia de la Magistratura, donde ejercimos la condición tú y yo de director académico, y esa fue una buena labor del SEC. Bueno, yo la verdad tengo que encomiar la labor, primero del MIJUS, del Ministerio de Justicia, en ese momento el viceministro era Ernesto Lechuga. Y bueno, gracias a su impulso y al que dieron otros ministros y viceministros más adelante, es que hicimos una coedición con el Ministerio de Justicia, que además esto, según el mandato del Código Procesal Constitucional, es tarea del divulgar no solamente la Constitución, sino todas las constituciones del Perú. Entonces salió una edición facsimilar. En realidad ha sido la primera vez que se han publicado ediciones facsimilares de las constituciones. Lo que hemos tenido, por ejemplo, la obra de Domingo García Belaúnde o de Vicente Ugarte del Pino, eran textos constitucionales, pero no ediciones facsimilares, que eran las ediciones oficiales de las constituciones. Pero además, esas pueden ser vistas por cualquier ciudadano en la página web del Tribunal Constitucional del Perú, ¿no? Es decir, y bueno, después, en efecto, una decisión muy encomiable, muy valiosa de la Academia de la Magistratura, ¿no? Fue hacer una segunda edición de las constituciones y estaban ahí acompañadas de una introducción, que es precisamente este pequeño libro que ha sido pensado en un libro independiente con un afán divulgativo, ¿no? Los libros del Centro de Estudios Constitucionales tienen un carácter novenal, es decir, nosotros no se venden en las librerías, lo cual es una pena hasta cierto punto porque limita la difusión, pero sí se distribuyen gratuitamente y por otro lado aparecen en la página web del Tribunal Constitucional, de donde cualquier interesado simplemente puede descargarlas, ¿no? Muy bien. De todas las constituciones, Carlos, a tu juicio, ¿cuál es la constitución más, digamos, significativa para la historia del Perú? Yo creo que la de 1828, ¿no? En virtud a la Constitución de 1828, que además ha sido hechura de Luna Pizarro, más incluso que la de 1823, yo creo que Luna Pizarro intervino más en la redacción de la Constitución de 1828, además con criterio político. Ya no estaba vivo José Faustino Sánchez Carrión. Se estableció de que el Perú era un sistema presidencial o semipresidencialista. Se estableció que la nuestra era se estableció que el nuestro era un sistema de carácter unitario, no federal, ¿no? Y se estableció una fórmula de presidencia de la República, pero con límites al poder. Se estableció en ese momento un sistema bicameral, que fue el mayoritario, digamos, en nuestra organización política. Solo la Constitución del 1867 y del 93 claramente establecieron un sistema unicameral, ¿no?
Hubo casos como la Constitución de 1826, que incluso estableció 2 cámaras. Otra constitución muy importante, a pesar de su brevedad en el tiempo, es la de 1856, porque, por ejemplo, estableció el sufragio directo, ¿no es cierto? Hubo ahí un gran cambio, ¿no? Bueno, el fin de la pena de muerte. Pero también yo creo que el fin del empleo en propiedad, ¿no? Creo que se establece una modernización con esa constitución. Creo que también la de Leguía de 1920, porque se inauguran los derechos sociales, no se reconoce a la comunidad indígena en cuanto a su reconocimiento legal, ¿no? Las constituciones decimonónicas ignoraban la realidad indígena. Sí. Es decir, ni siquiera había una palabra, una voz destinada para ellos. Mucho menos pensar en ciudadanía para estos hombres. Sí, yo creo que también la del 79 es muy importante, porque por primera vez se reconoce, digamos, la jurisdicción constitucional, el reconocimiento de la jurisdicción internacional del sistema interamericano. Que además esa constitución la ponía por encima de la propia constitución. Como debía de ser en realidad, ¿no? Y también yo diría algo muy importante, ¿no? Es decir, el reconocimiento del sufragio universal. Y por primera vez en la historia del Perú hablar de dignidad humana en el artículo primero de la Constitución. Sí, ¿no? Claro, es cierto que ha dado lugar a veces a algunas burlas, porque su elenco de derechos fundamentales era muy largo. Bueno, era muy largo, es cierto, y los medios con el que contaba, por lo menos en ese momento, eran muy escasos, ¿no? Pero yo si tuviera que quedarme con algunas constituciones, sería con la del 28, con la de 1856, ¿no? La libertaria, la del 20, Leguía, y la del 79, ¿no? Pero en fin, nuestro sistema constitucional es un sistema constitucional que no descansa en una carta, sino que descansa en una tradición constitucional. Y esa es la que hemos seguido nosotros. Es la que hemos seguido para bien o para mal. Sí, sin duda. Sí, diseña nuestro país. Sí. Comentemos ahora este libro titulado La justicia profana, el jurado de imprenta en el Perú. Cuéntanos, ¿de qué trata este libro? Bueno, este es un libro que me publicó el año pasado el Fondo Editorial de la Universidad Católica. No, digamos, sería mi segundo libro de historia constitucional. El primero era La letra de la ley, el primero era justicia y la justicia en la época de Leguía, ¿no? El libro Ley y Justicia en el oncenio de Leguía. Bueno, este libro trata del funcionamiento del jurado de imprenta en el Perú, que fue una norma que dictó Torre Tagle en el año 1823 para el funcionamiento del jurado de imprenta. Mi interés ha sido ver cómo funcionaba la democratización de la justicia, concretamente en casos de imprenta, es decir, cuando los ciudadanos eran ofendidos a través de periódicos, a través de volantes, a través de panfletos. De la difusión escrita. De la difusión escrita, que era la única existente en ese momento, ¿no? La norma estuvo vigente con reformas, en fin, con marchas y contramarchas hasta el año 1939, que con la dación del Código de Procedimientos Penales y otras normas afines se dejó en manos del juez profesional el conocimiento de aquellos delitos de difamación a través del imprenta. Esta justicia profana estaba en aquella época en manos de los municipios, de los cabildos. Claro, las municipalidades lo que hacían era hacían un sorteo de los ciudadanos, y entonces los ciudadanos integraban un jurado de 7 personas, y estas 7 personas decidían si una persona era responsable o no, ¿no? Un tribunal moral. Sí, pero los miembros del jurado eran los notables de la ciudad, ¿no? Al estilo anglosajón. Al estilo anglosajón, pero yo diría con una vocación democrática limitada. Por lo municipalista de su concepción. Yo diría porque en realidad no hay elementos de extracción popular. No hay campesinos, no hay obreros, ¿no? Básicamente se tratan de figuras. Bueno, que como tú mismo lo has dicho, no tenían existencia en el siglo XIX, ¿no?
Bueno, pero podría haberse convocado, digamos, a elementos del pueblo, ¿no? Y en realidad lo que habían eran vecinos notables, ¿no? Ahora, estos tribunales no formaban parte del Poder Judicial definitivamente. No formaban parte, pero las decisiones que tomaban, por ejemplo, al lugar a la formación de causa, no al lugar a la formación de causa, tenían efectos jurídicos. Si había lugar a la formación de causa, entonces inmediatamente entraba a participar un juez de primera instancia, ¿no? Es decir, uno de los grandes dramas de la justicia peruana, sobre todo cuando hay momentos de crisis, tiene que ver con mecanismos de democratización. Entonces, el jurado criminal en el Perú no llegó a funcionar, no obstante que las constituciones repetidamente reconocían el funcionamiento del jurado criminal. La Constitución de 1823, la vitalicia de Bolívar de 1826, la Constitución Madre de Luna Pizarro de 1828, la Constitución de Gamarra de 1834, incluso la Constitución conservadora de 1839 reconocía el jurado criminal, ya no la Constitución liberal de los hermanos Gálvez de 1856. Este libro se llama Justicia Profana, ¿por qué? Porque no está en manos de los jueces profesionales. El segundo libro que publicaré el próximo año se va a llamar Justicia Profética, la lucha por el jurado criminal en el Perú. Justicia profética. ¿No? Así es, porque todavía no se ha dado. Se espera que en algún momento funcione, ¿no? Bueno, y hay algunos partidarios de este sistema hasta el día de hoy. El título ya se nos antoja sumamente interesante, pero me hace recordar esa película de Tom Cruise, Minority Report. Recordarás, ¿no? Bueno, el tiempo se nos está agotando. Antes de terminar, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutos. Quiero compartir con nuestros televidentes que el Centro de Estudios Constitucionales, dirigido por nuestro directo invitado, ha publicado la Revista Peruana de Derecho Constitucional, en esta ocasión tratando el tema de migración y derechos fundamentales. El libro va a ser presentado el próximo 28 de mayo en el Centro de Estudios Constitucionales. La entrada es libre y, por supuesto, todos ustedes están invitados. Coméntanos, por favor, Carlos, ¿qué número es este de la revista? ¿Es una revista inaugural? ¿Es una revista que trae sucesión? Bueno, este es el número 11. Ya le entregan un número 11 de la Revista Peruana de Derecho Constitucional a cargo del Centro de Estudios Constitucionales. Este es un número monográfico, como hemos decidido publicar la revista, dedicada al tema de la migración y derechos fundamentales con motivo de una sentencia. ¿No es cierto? Que el Tribunal Constitucional peruano obtuvo un premio en México, ¿no? de Naciones Unidas. Y bueno, entonces aquí hay muchos artículos, entre ellos un artículo original del propio profesor Luigi Ferrajoli y otros connotados estudiosos sobre los derechos de los migrantes. El encuentro es en el Hotel Meliá el día martes 28 a las 6:30 de la tarde. Quienes están interesados les ruego asistir a esa actividad. Y bueno, y agradecerte, Lucho, por estar presente en este programa y a todo tu cuerpo de colaboradores. No, nuestra gratitud a ti, Carlos, porque realmente tenerte en este programa es todo un lujo. No exagero, y no tendría por qué hacerlo porque somos amigos de larga data, en reconocer que eres probablemente hasta el momento en la historia del Tribunal Constitucional el mayor intelectual que le ha dado tanta fuerza de empuje al Centro de Estudios Constitucionales, que en otro momento no habría brillado, sino de la forma como tú lo has logrado, con tan importante producción intelectual, que además proviene también de tu propio puño y letra. Y eso te lo agradezco como peruano fundamentalmente. Muchas gracias, pero en gran medida la labor del centro es una labor colectiva, ¿no? Sí, claro. O sea, que sin la dirección tuya definitivamente no podría darse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, estaremos el 28 de mayo contigo acompañándote en la presentación de la revista. Muchas gracias. Muy bien, ha sido entonces la voz, presencia y figura del doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional y además un connotado intelectual y jurista peruano. Con ustedes será hasta la próxima emisión de Enfoque Jurídico. Gracias por vuestra audiencia
y nos despedimos de esta manera. Permiso.